grabar en esta computadora. Ahí está. Bien, como les decía, como el calor viene de los dos lados, ¿sí? Si fuera una pared, sería el ancho total si viene en un solo sentido, ya que el perfil es de mayor temperatura a menor temperatura, y este sería el extremo más frío, por ejemplo. Si viene de los dos lados, este va a ser el extremo caliente, y este también va a ser el extremo caliente, y la figura va a ser simétrica, va a ser más caliente acá, va a bajar la temperatura hasta el centro, donde va a ser el punto más frío, y después va a volver a subir hasta igual punto en el extremo. Con lo cual, la longitud característica es la que va de la temperatura menor a la temperatura mayor, por decir así, o al revés. Con lo cual es desde este punto a este punto. Por lo tanto, L es la mitad. Por eso es que L es 5. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, igual yo lo decía porque los datos, digamos, el diámetro interno son 260 y el externo 280. Entonces yo dije, bueno, o sea, todo el espesor vendría a ser, son 20, entonces la mitad son No, el 10. espesor son 10, porque también ese es otro, o sea, 10 de cada lado. 260 y 280 son 20, 10 acá y 10 acá. Bien, bien, listo. ¿Se Ahí está, entiende? gracias. Sí, sí, sí. Son, a ver, este tipo de juegos no son menores, o sea, ¿qué quiero decir? No está mal o sea, está mal lo que pensaste, pero es algo que hay que tener en la cabeza, o sea, cuando hablamos de digamos, un tubo, estamos hablando de espesor interno y externo, siempre que hablamos de diámetro, son dos espesores. Por eso es importante en estos ejercicios tratar de dibujarlos, para tratar de imaginar bien lo que estás haciendo, y no tenerlo en el aire, porque muchas veces el tenerlo en el aire hace que te equivoques. Es un consejo, en realidad, siempre que puedan, en lo que es práctica, no está mal hacer un esquemita de lo que quieren. De esa forma, o lo que pasa. De esa forma les da idea, o lo que interpretan. De esa forma les da idea de cómo hacerlo. Bueno, sacando la longitud característica, sacan el biot le da 0,26, sacan la relación de temperaturas, que sí la tienen, sacan el Kreis, que es de la tabla de Kreis, de la página 135, bueno, se usa x igual a 0, o sea, en el coso la totalidad de peso debe alcanzar la temperatura establecida, o sea, en el punto x igual a 0, o sea, en el centro, entonces con esa referencia el gráfico se obtiene 8. ¿Sí? Véanlo ustedes después, y con eso les da 8,33. Acá estamos usando, por ejemplo, una gráfica del libro que yo les subí, ¿sí? Del Kreis que yo les subí. Esta es la gráfica tomada de ahí. Entonces, tomando la relación de temperaturas con el biot, sacan el Fourier, le da 8. Entonces, del análisis se ve, la conclusión es que alcanzó 63, con el fluido relacionado a 75 partiendo de -3, es de 8,9 minutos. No cumple con la especificación de los 20 minutos, o sea, necesita 20 minutos de distensión, y tienen solamente 8 minutos. El sistema no puede funcionar. ¿Eso es igual a lo que se calcularon? ¿Alguien calculó distinto? Yo, profe, por lo menos lo tenía igual, salvo con los errores, digamos, de la longitud, pero Pero sí. te daba más, quedaba que no daba. Me daba, sí, me decía igual que no me daba el tiempo. Bien. Para solucionar el problema se propone cambiar de fluido, es una de las formas, de modo que la relación de temperatura establecida en el nuevo biot, por ejemplo, si vos cambiás el fluido y haces que sea un fluido de menor transferencia, para poder llegar a esa temperatura, ¿sí? Por ejemplo, un fluido de menor transferencia puede hacer que los H sean menores, y al hacer los H menores podrían hacer posible eso, ¿sí? Eso es lo que se propone, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca el FOUS para que dure 20 minutos de especificación, se ingresa a la tabla al revés, se hace al revés, ¿sí? Y se saca el valor de biot. Con el valor de biot
se saca, se debe encontrar un fluido que tenga un H igual a ese valor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la pregunta decía, a ver, ¿va a funcionar? Si no va a funcionar, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, si yo no puedo hacer funcionar el sistema, tengo que modificar el sistema para que funcione. ¿Qué cosa puedo variar? Y bueno, puedo variar temperaturas, podría variar, pero en este caso hay mucha diferencia. O sea, estamos hablando de 8 minutos contra 20 que necesito. Para poder hacer eso posible, necesito, digamos, que sea más lenta la transferencia de calor. ¿Cómo hago para que le sea más lenta la transferencia de calor? Y bueno, hay un coeficiente, que es el coeficiente de transferencia de calor. Tengo que tocar eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Yo había planteado justamente la de bajar la temperatura, pero sí entiendo lo que está diciendo. No está mal bajar. O sea, otra alternativa, supónganse que no puedan cambiar el baño, es ponerle tope a la temperatura. Esa sería la otra alternativa. Que es un poco más... es otra cosa. Llegado el caso se puede hacer, es decir, bajar la temperatura a la temperatura especificada de distensión, entonces estaría cumpliendo igual. Es otra alternativa. Acá se plantea de esta forma, o sea, puedo variar el baño. Es una alternativa. La otra es esa, y no hay mucho más para hacer. ¿Alguien lo planteó de esta forma? Nadie contesta, o sea que nadie, nadie lo vio o alguien lo puede Sí, decir. profe, yo lo planteé así, Ah, bien. cambiando el plot. ¿Y te dio más o menos lo mismo? Sí, sí, medio parecido a los valores. Bien. El punto C lo va a hacer a fondo porque necesita todos estos datos del punto D y E para poder hacerlo. ¿Sí? El punto D, la velocidad de línea que debe trabajar, siendo que el primer baño tiene 15 metros y con un tiempo de permanencia de 20 minutos, es simple. 15 metros en 20 minutos son 0,013 metros por minuto. Sí, por segundo, perdón, por segundo. ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad, o sea, es muy simple, espacio sobre tiempo. Si yo necesito 20 minutos y en 20 minutos tiene que salir ya distensionado, es el espacio que tengo para recorrer dividido el tiempo. Después la otra dice cuánto podés producir o cuánta cantidad podés cargar para producir. Podés poner una línea, dice una cinta de aros que se encuentran anclados a ella, un hilera individual. Para maximizar la producción se propone poner aros apoyados sobre los lados, lo más cerca posible uno de otro. Se toma 3 centímetros, se podía haber tomado 5 centímetros, se podían tomado, sí, menos de 3 no, porque no circularía fluido por acá, para que tuviera suficiente, para que fuera homogénea la temperatura. Podría ser menor. Acá se propone esto como una alternativa, o sea que cada pieza ocupa 0,1 metro, y con eso calcula la cantidad en 15 metros dividido 0,1, que es 7 más 3 es 0,1, o sea, desde acá hasta que arranca la otra pieza son 10 centímetros, 0,1 metro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual, Sí, sí. puedo producir 450 piezas por hora. ¿Sí? En 20 minutos. ¿Se entiende esto? Bueno, Sí, sí, profe, se entiende. como el baño 2 tiene un tiempo de permanencia de 30 minutos, con una velocidad de cinta establecida, la longitud del segundo baño será, bueno, calcula la longitud del segundo baño, 22,5 metros. Esa es la longitud total de tiempo, o sea, yo tengo que necesitar 20 minutos para llegar a la temperatura y otros para mantener el distensionado. Bueno, acá hace exactamente el mismo cálculo.
y saca la misma, o sea, la cadencia es la misma, la cadencia de un baño es igual a la cadencia del otro, salvo que haya una operación de concentración distinta, no hay forma. El baño 2 se encuentra en estado estable, la temperatura es a 63, ¿sí? Entonces, el calor de una, o sea, el punto este, el punto C, perdón, que vaya arriba para que vean cuál es el punto C y qué dice el punto C. Determinar la cantidad de calor que consumirá el sistema de calefacción secundario por hora. Supóngase que el sistema de calefacción secundario, supóngase que este punto la pérdida al medio ambiente es el 25% del calor necesario. ¿Sí? Vamos otra vez. El punto C. La longitud del baño 2 y la ubicación de las piezas en la cinta se puede conocer la cantidad de piezas que pasan por el baño. Son 450 piezas por hora. El baño 2 se encuentra en estado estable. Se ve que la temperatura de su pieza es a 63. O sea, en el otro, que es el distensionado, llega a 63. En el de mantenimiento está en 63. Con lo cual la temperatura del baño es 63, para mantener. ¿Sí? Como está en estado estable, el calor, acá se calcula el calor total. Como es estado estable, es MCP delta T. ¿Sí? Teniendo el volumen de la pieza y la densidad de la pieza, puedo sacar la cantidad de kilos que tiene la pieza. O sea que tengo M por CP por delta T. Partiendo de la temperatura inicial. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Ahí el volumen, me parece que no era dato. ¿Cómo usó para calcularlo una fórmula de volumen en cilindro hueco o cómo lo hizo? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. En la parte del volumen de la pieza, me parece que no es dato. ¿Cómo hizo No, para calcularlo? pero ingeniera, usted es ingeniera, como yo. O sea, Bien, es un tubo. Es un tubo. O sea, diámetro inferior, diámetro exterior. La diferencia de los diámetros es la sección. Por el alto, volumen. bien. Gracias. O sea, por eso sacamos volumen. O sea, vuelvo a decir, fíjense que todos los cálculos que yo hago son cosas simples que ya han visto en otro lugar. Es solamente ponerlo en la práctica lo que ustedes saben. Porque lo saben. Es cuestión de decir, a ver, ¿cómo calculo un volumen? No está el dato. ¿Y se acuerdan lo que dijimos? Que yo les vuelvo a repetir esto de medio cansador, soy bastante cansador, no voy a decir por el refrán, porque no es apropiado. Pero casi todas las cosas que ustedes van a hacer en la práctica hay una parte de datos que tienen y otra parte que tienen que rebuscársela. Esto es uno, o sea, vos no tenés, nadie te va a decir, tomá el volumen de la pieza, lo tenés que calcular vos. ¿Sí? Lo mismo que otros datos que la tenés que buscar en tabla. O sea, siempre que tengan un problema en fábrica, van a tener algunos datos que tienen y tienen que saber qué datos buscar. ¿Y qué tienen que saber qué calcular? Porque no hay datos. Ese es el juego que proponemos, permanentemente les vamos a proponer acá. O sea, hay datos que están, hay datos que no están, hay datos que buscar, hay datos que calcular. Por eso hacen ingeniería. Están en ingeniería. Esto es una materia de ingeniería. Y esto es una normalidad y ustedes tienen que acostumbrarse a este juego porque es el juego de fábrica. Vuelvo a decir, esta materia es para la trinchera, para estar adentro de una fábrica. Entonces, como les decía, tiene el volumen, masa, densidad por volumen, es algo que ustedes conocen. Con eso sacan el delta T, con el delta T y el CP, sacan el calor. Es decir, ¿qué es lo que están diciendo? A ver, la pieza entró al baño, al primer baño, se calentó y después se mantuvo. La parte de mantenimiento, no hay gasto de calor porque no tenés que calentar la pieza. La otra parte, sí hay un calentamiento. ¿Desde qué punto hasta qué punto? Desde el punto inicial hasta el estado estable. Ese es el estado estable. Cuando estás en estado estable, si todo el cuerpo tomó 63 grados, es estado estable. Con lo cual, en la cantidad de calor yo no tengo que usar las tablas de estado inestable porque ya llegué al estado estable.
O sea, no uso inestable porque ya estoy en estado estable. El cálculo del tiempo sí, porque es de todo periodo inestable hasta que llega al estado estable. Entonces, yo sabiendo cuál es el estado estable, calculo MSP delta T, que es el estado estable. Cuando ustedes calculan cualquier cosa, dicen MSP delta T en estado estable. ¿Se entiende? Entonces, con ese dato, yo puedo sacar el calor de cada aro. Multiplicado por la cantidad de aros que pasan en una hora, yo tengo el calor por hora. A ese calor por hora es el 75% del calor total, porque dice que el 25% del calor yo lo pierdo en el medio ambiente. O sea que el calor total es 75 para calentar el cuerpo, los 450, más 25% adicional para calentar el medio ambiente, desgraciadamente porque tengo pérdida de calor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen el cálculo? Y bueno, 100 por Q dividido 75. Es una regla de 3 simple. ¿Sí? O sea, si ese calor, Q, calor unitario, es el 75%, el 100%, y es precisamente esa razón la que hace. ¿Sí? Es 100 por esto, dividido 75. Es simple. De eso sacan el valor. Y bueno, y lo último dice, cómo aumentar la capacidad productiva. Dice, si la cinta transportadora tiene velocidad mayor, se obtendrán más piezas por hora. Se puede alargar la cinta transportadora. ¿Qué significa? En vez de hacer una línea continua, yo puedo hacer una línea en zigzag. ¿Sí? Ocupo el mismo trayecto, el mismo tiempo, pero pongo más cantidad. Con lo cual, funciona más rápido la línea, pero el tiempo total es 20 minutos. ¿Tá? Es una forma. Y la otra es poner una cinta en paralelo, o 2 cintas, o 3 cintas, o 4 cintas, o 5 cintas en paralelo que hagan el mismo camino. Y listo. Algo simple, ¿no? Como verán, no es nada de otro mundo. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. Sí. no entiendo por qué para calcular el calor del baño secundario tenemos que usar el delta T del baño primario, si el estable, el que está en estado estable es el baño secundario. Por eso. Yo lo que le saqué recién es el calor total. Del estado del baño secundario no tenés calor, no necesitas calor. O sea, necesitas mantener la temperatura. Por eso Claro. les dije, en el primario, vos tenés para calentar, MSP delta T, más un 25%. Después es mantener. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vas a mantener a 63 grados ese baño, nada más. Nada más. Lo vas a mantener ahí. La pérdida del ambiente podría ser el problema, pero no tenés forma de calcularla porque no tenés un dato que te lo dé. O sea, yo no te doy ningún dato para calcular el secundario solamente, porque si ustedes se fijan en el planteo, fíjense, acá. Y eso también es otra de las cuestiones que ustedes tienen que ver. A ver, ¿cómo se lo digo? Muchas veces les van a hacer planteos como profesional. A ver, calculame tal cosa. Si ustedes van a calcular a lo bruto, o sea, si yo tengo que calcular, y me dicen esto, y lo tengo que hacer, y a la miércoles, pueden caer en el error de calcular cualquier frutilla. Ustedes tienen que primero decir, a ver, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué puedo calcular? ¿Qué no puedo calcular? Y decirle, mira, te calculo esto, pero esto no se puede calcular porque no tiene lógica. Le va a pasar. Es normal que en una fábrica le pidan cosas que incluso no se pueden hacer. Porque quien los manda, digamos, tiene una intención o tiene una idea, pero esa idea a lo mejor no es practicable. Entonces también es cierto que en los planteos pueden ser que hay que variar cosas para poder llegar a un cálculo.
Se lo digo porque también es cierto, pasa, y pasa en la fábrica también. Ya a esta altura ya deben estar medio podrido que les diga de la fábrica y de la fábrica, pero lo que pretendo es que se formen en esto. Bien, determinada cantidad de calor que sube el sistema de calificación secundario por hora. En este caso, la respuesta para esto es, no debería necesitar calor, porque el sistema secundario no necesita calor. Ahora, si está el sistema primario, y vos querés calcular la cantidad de calor primario, sí lo podés hacer, de esa forma que te acabo de decir yo. Pero el sistema secundario está a 63, clavado a 63. Lo único que pierde es temperatura por medio ambiente, que no tenés forma de calcular. ¿Cómo lo calculás? Salvo que supongas un H de transferencia de calor del baño al aire. Pero vas a tener que tirar un número. Podés hacerlo. Esa es una forma de decir, mirá, aproximadamente con un H igual a 5, 10 BTU, voy a tener una pérdida, pero tenés que tener la superficie de transferencia. Y tampoco acá hay mucha medida de superficie. A ver qué dice, no creo que no hay ninguna, no. Dice que es un baño, pero no dice el ancho, ¿se entiende? Dice el largo, creo, si mal no creo, ¿no? Pero no estoy seguro. No dice nada. Baño 1. No. ¿Se entiende el planteo? ¿Más o menos les queda claro o hay alguna duda de lo que les Sí, dije? se entiende. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Siempre que el flujo de calor va en dos direcciones, tengo que considerar el elemento como si fuese una pared, porque yo lo consideré como si fuese un cilindro, tomé bien la longitud característica y los resultados no me dieron muy distintos, o sea, usé la otra gráfica, pero ¿estaría mal conceptualmente? Conceptualmente está mal. Porque no te digo, te digo parecido. Bien, gracias. Conceptualmente Sí. está mal, porque el flujo de calor viene de los dos lados. Entonces hay un efecto combinado de los dos lados. O sea que siempre que uso cilindro o esfera, considero un solo sentido. Y la longitud característica sería el radio. Sí. Bien, gracias, profe. Sí, al menos yo lo plantearía así. No está mal lo que decís, porque en definitiva tenés razón en eso. La longitud característica también es la misma, al considerar un solo lado de ese flujo, pero te olvidás del efecto que tiene la otra pared. Se supone que no debería en la zona de x igual a 0. Pero ya estamos, por ejemplo, no considerando el flujo en el sentido perpendicular. No lo estamos considerando. Y ese es un adicional. Entonces, lo ideal sería plantearlo de esa forma. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Yo tengo, profe, una pregunta en el ejercicio 4, el del cuerpo que encontraron y hay que ver cuál de los testigos miente. Sí. Yo, bueno, pude calcular la hora en la que falleció el hombre, con eso te das cuenta que el testigo 2 miente y hay que ver si el testigo 1 dice la verdad o no. Entonces, a mí se me ocurrió hacer, o sea, ver si a la hora que dice el testigo 1 que lo vio, la temperatura era esa. Pero cuando yo lo planteo, me da un FOB muy alto, entonces no puedo entrar a ninguna gráfica para ver si la temperatura es esa. ¿Qué gráfica No sé. usaste? Yo lo consideré el cuerpo, en realidad lo consideré el torso, como una placa plana. El torso, bien. ¿Y el flujo de calor por dónde viene? Por los dos lados, porque estaba sentado. Bien. ¿Y por qué decís que no lo podés plantear? A ver, ¿cómo decís que lo planteaste? Porque el testigo 1 dice que lo vio a las 9 horas y que la temperatura del cuerpo era 40 grados. Entonces yo planteaba con el 1 sobre Biot calcular a esa hora un FO y con eso sacaron la temperatura y si me daba 40 veía si mentía o no. Ujú.
Y, Pero cuando calculo el FO con ese tiempo que dice el testigo 1, me da un número grande y no directamente no se puede entrar a la gráfica. ¿querés que te lo muestre más o menos rápido? Sí, no sé si el planteo, si hay otra forma de plantearlo, No, digamos. no, creo que está bien el planteo, lo que no sé si... A ver. Bueno, las piernas 2 cilindros, bueno, acá está un poco el planteo. ¿Cuál de los dos testigos miente? Bueno, sacamos el coeficiente, se elige el torso, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sacás el L te dio 10 centímetros. sí. Bien, sigamos entonces. Hora de fallecimiento, o sea, se considera que a la hora de la muerte ya no tenía fiebre, por lo que el cuerpo tenía 37 grados. Hasta alcanzar las 20 horas la temperatura era de 26, ¿está? Entonces hace el planteo con el biot, con la T, y se saca un FOG. ¿Te dio más o menos eso? 8 horas. Restando 8 horas al horario de medición, 20 horas, se llega a un horario de fallecimiento fue aproximadamente las 12. Claro, a mí me dio 12,13, pero supongo que El sí. sobrino que dice haberlo visitado a las 16, miente, ya que estaba muerto a esa hora. ¿Está? En el caso que hubiera sido con fiebre, que hubiera estado con 40 grados, el aire está seteado a 20, entonces hacemos el cálculo, o sea, hacemos un cálculo sin fiebre y con fiebre. Claro, yo ahí lo Porque cada plantearía al testigo dijo revés. diferente, ¿está claro? Sí. O sea, Yo vos tenés que ahí lo corroborar planteé de la otra cosa. forma. ¿Cómo? Perdón. Que ¿Cómo yo en decís? ese caso lo planteé de otra forma. ¿Por qué? ¿Cómo lo planteaste? O sea, planteé encontrar el foco en esa hora que dice el testigo y ver si la temperatura coincide con la que tendría el cuerpo. Bueno, es al O revés, sea, es lo mismo, pero al revés. claro, y ahí cuando calculo el FO me da un número muy grande, entonces no puedo sacar la relación de temperatura de la gráfica porque no puedo entrar directamente. Te da como 1 casi. No, me da un número enorme, muy Pero grande. ¿cómo te da el nombre si vas a buscar en la tabla? No entiendo. Cuando yo calculo el FO con el tiempo, pongo un tiempo de 9 horas. Y ahí no sé si lo estoy considerando bien, si son las 9 horas o la hora que realmente es. No sé si se entiende la pregunta. No, no lo entiendo. A ver. Bueno, de última le puedo mandar el ejercicio por mail, porque me parece que Sí, es como muy mándalo específico. por mail, pero yo te lo explico acá cómo es, más o menos. O sea, bueno, probamos una hipótesis. El tipo uno dice estaba sin fiebre, ¿está? El otro dice estaba con 40 de fiebre. Probemos las dos y veamos cuál de los dos dice la verdad. O cuál está mintiendo, o si está mintiendo los dos. Se prueba, 40 grados da a 26, que se midió, te da 10 horas. Restando 10 horas de 20 horas, nos da fallecimiento a las 10. Siendo este caso, el sobrino dice haberlo visitado a las 16, está mintiendo, ya que la muerte se produjo a las 10 de la mañana. Concordando con el testigo del enfermo que ha dicho haberlo visitado a las 9 de la mañana y estaba vivo. O sea, entre las 9 y las 10, o 10 y algo, se produjo el fallecimiento de la persona. ¿Sí? Uno de los testigos, ahí demostrás que uno de los testigos miente. ¿Sí? Después la otra cosa que preguntaba, si estaba acostado, bueno, cambia el planteo. Boca arriba. Sí, sí, ¿Sí? era eso, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna cosa más de esto? O si no pasamos a estado inestable, perdón, a soluciones transientes. ¿Cómo le fue? Hay alguien que me preguntó un par de cosas de soluciones transientes. No sé si pudieron hacerlo, ¿cómo andan con eso? Escucho ofertas. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿O está todo sabido, distraído, tranquilo? ¿Lo entiendo? Profe, yo tengo una duda del No te escucho, ejercicio ¿podés 2. hablar un poquito más fuerte? ¿Sí me escucha? Ahora, un poquito, sí, un poquito. Tengo una duda del ejercicio 2. ¿Cuál es el ejercicio del de serpentín? Sí, el que hay un intercambiador de calor que
que tiene que calentar las cubas. Ujú. Yo cuando lo planteo, la pregunta A te dice, para ese tiempo, ¿cuál sería el equipo necesario para lograr esa performance? Ujú. O sea, yo lo que interpreto es, como me da el tiempo de 5 horas y la diferencia de temperatura, yo calculé el coeficiente global de transferencia de calor, el U, para esas condiciones. Sí. Y como te dice que tiene que bajar el tiempo a la mitad, yo lo que interpreto es sacar desde ese U, ver cuánto área me tendría que, cuál sería mi nuevo área, digamos. Pero, Estaría- ¿es el ejercicio del serpentino o te lo... Profe, no, No, es no, el el otro, Ah, el segundo parecía. ejercicio. ¿Están viendo algo ustedes de lo que yo estoy planteando, presentando? ¿O Sí, no? estamos viendo el ejercicio 1. Entonces este no. Ese. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe, se ve, y es ese. ¿Es ese? ¿Cuál sería el equipo necesario para lograr esta performance? Las dimensiones que debe tener el equipo y todo lo necesario. Bien. Veamos. Veremos, cacho. Bueno, básicamente lo que tenemos es eso, ¿no? ¿Eso lo planteaste así? ¿Cómo, profe? ¿Lo planteaste con este esquema? Sí. Bueno. Primero hay que calcular la cuba. Es una cuba así. ¿La planteaste así? Sí, profe. Es bastante, o sea, es un poco más complicada de calcular. Porque hay que calcular un cubo y el resto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, yo en realidad lo calculé como si fuera todo un cubo con la base más grande y le resté los dos triángulos, digamos, de los costados. Pero Claro, es lo mismo, pero al revés. Bueno, acá se le suman los triángulos. ¿Está? Bueno, acá está el cálculo de cómo se debe hacer, ¿no? Pero es medio largo, digamos. Es geometría. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. En ese caso, ¿la altura la suponemos? A ver, no me acuerdo si la altura estaba dentro de los 3 metros, dice. La altura es 3 metros. ¿Estaba acá o no? sí, en realidad en el enunciado no dice que es 3 metros. Yo también le puse 3 metros porque vi una resolución otra, Bien. pero no dice. Debe estar un error en el tipeo. Sí, 3 metros. Una cuba. Este es un caso real. También, el otro también. Bien, no sé si usaron esta ecuación. Esta es la ecuación del Perry. ¿Sí? Y bueno, con esto sacan el U necesario. Profe, yo ahí planteé con la ecuación del quinto caso que nos había dado usted, que era cuando el intercambiador de calor era externo, digamos, a la cuba y la temperatura era constante. Sí. Y no decía logaritmo, ¿puede ser? Por eso, porque este es otro cálculo. Ah, o sea, pero es lo mismo, digamos. Es otra ecuación. Nos da mejor con esta ecuación. Por eso hicimos varias pruebas y elegimos esta ecuación. Porque en la otra tenía un problema que no podíamos llegar a un resultado. No me acuerdo ahora cuál era. Pero había un problema y Sí, con puede ser porque te queda cuando haces el cálculo de la K, te queda E elevado a un exponente y te queda con unidades de eso. Yo lo que hice fue el CP dividirlo por el peso molecular y ahí me quedó. ahí te O sea, quedó. como que fue. ¿Y Sí, o cuánto sea, te en vez da? que por mol me quedó por kilogramo. ¿Y cuánto te da? ¿Qué cosa? ¿La K? Ujú. La U. El U era, sí, Ya no, perdón. le digo, a ver. Resultado, coeficiente de transferencia de calor, el área necesaria del equipo. ¿Cuánto te da? El U me da 0,075 watts sobre Kelvin por metro cuadrado.
Watt por metro. Watt sobre metro cuadrado por Kelvin. Cacho, que lo tengo que corregir, es para ver cómo me da a mí. Por Kelvin. Me lo va a tomar. Ahí el Kelvin no tiene delta, profe, póngala acá No, directamente. Para voy a buscar temperatura. Aguanten un cacho, así ya vemos todo. En realidad, bueno, puede ser Kelvin o Rankine. ¿Cuánto te da vos? No, me da 0,0 y algo. Ese es el 0,075 me da. Me parece muy bajo. Probalo en BTU, porque el cálculo que yo manejo normalmente, a ver, esto es importante también, relativamente importante. Ustedes tienen que tomar digamos, los valores le tienen que sonar en la cabeza, es decir, supónganse, en unidades inglesas yo sé que un intercambiador de calor puede estar, por ejemplo, de carcasa y tubo, puede estar entre 60 como mínimo y 500. ¿Sí? BTU, hora, pie cuadrado, grados Fahrenheit, delta grados Fahrenheit. Este tema de entender cuáles son los rangos posibles, tienen que acostumbrarse a un sistema solo. Si vos lo haces en Watt, tenés que acostumbrarte a cuáles son los valores, para que te suene, porque como ustedes van a hacer cálculos, tienen que tener una idea de, a ver, ¿el cálculo está bien? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿está bien? ¿Estoy dimensionando bien? Por ejemplo, te les da, no sé, 2.500 milímetros cuadrados. Puedes decir, ¿está bien? Entonces lo tienen que pasar a un valor, a metro cuadrado, por ejemplo, que pueden tener una dimensión. 1 metro por 1 metro es un área de superficie determinada. Si vos decís 2.000 milímetros, a lo mejor son 2 metros, no es mucho. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tenés que estar acostumbrado, porque a vos te dio un valor que es muy chico. ¿Se entiende? Sí, Demasiado profe. chico. ¿Se Creo entiende? que el error que tengo es en el área de intercambio. Puede Pasa ser, que- por eso, pero lo que quiero decir con esto es que cada vez que hagan cálculo, tienen que tomar una referencia de qué es lo habitual. Es decir, una unidad de medida, y trabajar siempre con la misma unidad de medida. ¿Por qué? Precisamente para poder detectar errores. En tecnología de energía térmica hay mucho cálculo. Si yo puedo hacer el cálculo mecánico, tac, tac, esto, después esto, después esto, después esto, después esto, pero si yo no voy siguiendo, si los datos que voy sacando son consistentes, va a llegar un momento que me da cualquier cosa y no sé de dónde salió ese cualquier cosa. ¿Se entiende? Es algo habitual cuando hacen cálculos en MATCAD, perderse entre medio de los datos y entre medio de los números. Por eso es importante trabajar con unidades, porque si ustedes no trabajan con unidades y le erran a un número, o mezclan unidades inglesas con unidades Simela, van a tener un problema grave, porque después le va a dar cualquier cosa, y lo tienen referenciado con una unidad que en realidad no está puesta acá en el MATCAD, con lo cual les da cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, siempre en MATCAD tienen que trabajar con unidades. Tienen que tratar de usarlas sí o sí. Porque si no lo usan, y ustedes van haciendo la cadena de trabajo, y no lo usan, pueden en el medio confundirse. Por ejemplo, puede haber una fórmula que está valuada y con por ejemplo, un valor, un coeficiente en la fórmula, que está para que el resultado te dé en, por ejemplo, calorías, y lo mezcla ese resultado con otro, sin usar las unidades, con otro que está en unidades inglesas. Y se te hace un pastiz bárbaro. ¿Sí? Entonces, en definitiva, terminan teniendo un error en digamos, del concepto, o sea, usar mal las unidades. Pero usar mal las unidades por no usar la unidad que corresponde en el lugar que corresponde. En cambio, si ustedes en MATCAD patronizan el MATCAD para que eso sea calorías, cuando lo ponen en el otro lado y sacan un valor, lo tienen en cuenta. De lo contrario, no tienen en cuenta la unidad. Y eso lleva a errores. ¿Se entiende? Por eso es importante, y yo por eso les cambié acá, y lo voy a
tirar para atrás, para que volvamos a... Normalmente, casi todos los cálculos que van a ver si deshace, casi todos los cálculos que van a ver, los van a ver en mi caso, en los cálculos que hacemos en unidades inglesas, porque yo me siento cómodo con unidades inglesas, ¿sí? Bueno, pero eso es cada uno, ¿sí? ¿Se entiende? Uy, me falta esto. Bueno, hay algo que me falta. No era el mismo valor. Pero bueno, tengo que verlo. Sí, profe, le daba eso porque era... nada más que yo después lo pasó a Watt y se iba a 60, pero en BTU daba 10. Bien. ¿Se entiende el concepto? Siempre tienen que tratar en lo posible de trabajar con la misma unidad y hacer los cálculos con unidades, ¿sí? El área a mí me da de 245 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, y acá está el cálculo tienen que cambiar el cálculo del equipo, pero esto ya es un cálculo de intercambiadores, de carcas y tubo, rápido, y calculan el valor. Profe, Sí. una consulta. ¿Usted cuando calcula el U del coeficiente global de transferencia, lo calcula y después lo usa de nuevo a ese que calculó en el próximo cálculo? ¿Ese coeficiente no depende de las dimensiones del intercambiador de calor, de los radios? Sí, pero podés suponer igual. Si los flujos se Bien. mantuvieron iguales. O sea, a ver, es una simplificación. ¿Está claro? Vos cuando dimensionás, tenés varias formas de hacer. Por Porque, eso, o sea, vos depende podés del usar- radio, lo que yo entiendo. es como si cuando usás una tabla. Vos usás una tabla y decís, la tabla de U, de coeficiente, y vos decís, entre tanto y tanto, bueno, vos elegís poner al medio. Entre 50 y 100, vos elegís 75. Es una elección. Después tendrías que hacer un cálculo de verificación, ¿se entiende? Que ya es el cálculo que vamos a hacer cuando vean carcasa y tubo, van a ver cómo se hace un cálculo fino de un equipo, ¿se entiende? Estos son cálculos de verificación. Mira, más o menos me hace falta esa área. Ponés el equipo, o sea, después tenés que, con los flujos y todo, dimensionar el equipo. Acá solamente sacás el área, 245 metros. Después, dimensionás el equipo, le das el diámetro interno, el diámetro de los tubos, la cantidad de tubos, el largo, los bafles, todo, o sea, eso yo no sé, creo que no lo han visto todavía con Brenda Carcasa y tubo, ¿no? Profe, Sí. yo tuve duda también en el tema del intercambiador. Vio que tiene que buscarlas en unas tablas, tiene que buscar te dice que es triangular. Yo no entendí bien eso, encontré los valores de tabla, pero no supe interpretar lo que es el triángulo. Bueno, sí, Y puede que las ahí partes, se digamos. mezclen un poco, porque hay conceptos que van a ser más adelante, lo van a ver. Cuando vean Carcasa y tubo, paso triangular. Por eso esta parte, la parte de abajo, dije, esos, digamos, esto acá, que dice al libro 8K o tanta cantidad de tubos y todo eso, esta parte yo considero que todavía no la pueden resolver, pero en un pase de clases más de Brenda ya van a tener idea, cuando les vean carcasa y tubo, van a ver cómo se calcula, ¿se entiende? Y cuando vean cómo se calcula, es una cosa simple, no es importante, pero bueno, tienen que saberlo. Desgraciadamente, al principio, por eso les decía que al principio es más lenta la materia, porque hay conceptos que todavía no están, y tenemos que ir dando un tema por vez, porque si no se hace una melange, pero se empiezan a mezclar algunas cosas, ¿sí? Por eso en este caso, cuando vos ves un equipo, un intercambiador de calor, y bueno, todavía no tenés todo lo que hay que hacer para calcular un equipo de intercambio de calor, carcasa y tubo. Tómenlo como, bueno, evidentemente no lo pueden resolver ustedes ahora, pero lo importante sería la primera parte, ¿sí? La primera parte y definir medianamente
el U necesario, ¿sí? Y el área necesaria. Que eso sí lo pueden calcular porque esto, el área y el U lo pueden resolver perfectamente, ¿sí? Porque eso sí lo tienen. Esta ecuación y el U lo pueden encontrar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Profe, No, profe, ¿puede se repetir entendió bien. el rango de los valores que nos puede dar en U? No, yo les tiré una data. Para saber los rangos, ustedes pueden usar las tablas, chicos. Miren, ¿quieren que vayamos y veamos una? ¿Ustedes me van viendo lo que yo hago en mi carpeta? ¿O ven lo que yo voy proyectando? ¿O no? Ahora vemos marcada. ¿Ven solamente el MATCAT? Bien, yo estoy buscando las tablas de calor. Ya se las voy a proyectar. Dejo de compartir y se lo voy a volver a compartir. Las tablas de calor. Esperen un cacho. Esperen un cacho que no abrí el archivo. Bien, esperen un cachito y ahí los comparto. Ahí. Bien. En estas tablitas de calor tienen todo lo que necesitan y más, porque en realidad hay cosas que no necesitan y están acá. Veamos tablas de lo que les decía. Están en estas tablas que ya van a empezar a usar cada vez más. Perdón que les pase rápido para llegar al punto. Bueno, por ejemplo, para intercambiadores de calor. Esta es la dimensión de una tubería. Esto es una tabla de Kerr. Después, bueno, acá hay tablas para sacar propiedades. Viscosidades, esperen un cacho que tengo que llegar a la tabla que quiero llegar. Bueno, esta es la parte de cálculos de equipos de calor, algunas tablas. Acá. ¿Ves? Fíjense acá, disposición de espejo de tubo, esto para intercambiar de calor carcasa y tubo, y acá tienen arreglo en cuadro, ¿sí? Por ejemplo, ahí le decía arreglo en triángulo, es otra tabla que dice arreglo en triángulo. ¿Está? Acá debe estar la tabla. Arreglo triangular, ¿ven? Ahí está, es para sacar la cantidad de tubos. Pero eso, bueno, por eso le decía que después se los va a dar Brenda eso. Lo que yo les quería mostrar, estas son tablas de vapor, para sacar temperaturas de vapor en función de la presión, sacan la temperatura. Se los muestro acá. Esto los deben haber manejado ustedes en fisicoquímica, ¿no? No tiene sentido que los explique. Escucho si lo han visto o no lo han visto. ¿Han visto estas tablas en fisicoquímica? Supongo que sí, vapor, la tienen clarísima. ¿Me están escuchando o no? No, profe, la verdad que no las vimos esta tabla. Sí, profe, en realidad lo que hacíamos era la presión de vapor con todos los coeficientes multiplicado por la temperatura, por el logaritmo de la temperatura. Claro, hacían la integración de la ecuación, ¿es así? Claro, como Claro. que lo estimaba. Claro, bueno, esta es una tabla que directamente no tienen que integrar nada, sacan el valor y la mierda. Chao. ¿Sí? Es una tabla vistas para sacar rápido el valor, ¿no? Bueno, acá ahí está, antes con presión sacan la temperatura y acá con temperatura sacan la presión, es lo mismo. Es otra forma de encontrar, porque son datos que ustedes van a tener a futuro. Esto es para vapor sobrecalentado, pero déjenme llegar a las tablas que estoy tratando de buscar. Disculpen que yo por ahí me pierdo y les digo cosas, digo otras cosas que no tienen nada que ver, y por ahí soy medio disperso. Esperen un cacho. Ensuciamiento, que ya vamos a ver. Ensuciamiento. ¿Está la tabla? ¿Dónde está la tabla? Ah, no está acá. Qué raro.
Es muy usual estar en la coeficiente de espejos. Bueno, déjenme entonces, a ver si les puedo mostrar. Si está acá, debería estar. CP. Es raro que no esté acá. Habla de una de las cosas más importantes. Bueno, después les prometo que se las subo. Son tablas que tienen, digamos, dice, para un... Raro que no esté acá. Es rarísimo que no esté en esta. Pensé que estaba, por eso se las subo con todas las tablas, porque pensé que estaban las conductividades. Estaban los valores de U, es algo... En casi todos los libros de tecnología están los U para cada tipo. Por eso me llama la atención que acá no lo hayan subido. Disculpen que me ponga a revisar porque debería estar. Pero evidentemente... Está esto que es bastante importante, resistencia a ensuciamiento, que es otro de los factores, pero no está valores de U. Factor de obstrucción. A ver si está por acá. Acá está. Me parecía que no estaba. Estos son los valores. Fíjense. Tabla aproximada de coeficientes totales de diseño. Incluye un factor de obstrucción total y una caída de presión. ¿Ve? Por ejemplo, si tienen un fluido agua, los valores de UD, estos son coeficientes globales para carcasa y tubo, ¿no? Después hay otras tablas que ya vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio en el teórico de placas y en el práctico de placas, hay valores usuales también. Bueno, después ya vemos en placas, pero en el caso de carcasa y tubo, acá dice 250, 500. Esos son valores, digamos, usuales, ¿sí? Usuales. No significa que no pueda haber valores distintos de esos. Pero son los usos. Sustancias orgánicas con agua. Sustancias orgánicas medias, ligeras, medias y pesadas. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, ligeras, butano, propano, butano, metano, pentano, naftas, digamos. Más bajas y naftas. Medias, naftas, querosén, pesadas, gasoil, fuel oil, ¿tá? Fíjense cómo cambian los valores, ¿no? De 75 a 150 y de 5 a 75. Agua salmuera, sustancias orgánicas con salmuera, ¿eh? ¿Se entiende? Calentadores, intercambiadores, depende del tipo de cosas, por ejemplo, calentadores, como tienen vapor de agua, tienen H mucho más grandes, ¿sí? ¿Se entiende lo que quería decirles? De ahí salen, de las tablas estas pueden sacar, hay otras tablas, pero estas sirven para eso. Profe, pero estas son más o menos para verificar, digamos, el cálculo que hicimos, que esté por ahí. No es para verificación. Es para, normalmente, digamos, a ver, no es para verificar. Sirve para verificar en alguna medida, pero no es para verificar, es para ver qué valor usual es. Por ejemplo, el cálculo que hicimos nosotros te da valores de U bajos. Si te fijan, a mí me da 10. Es muy bajo el valor. 10 es muy bajo en BTU. ¿Por qué puede ser? Bueno, hay que ver por qué puede ser. Por ejemplo, puede ser que haya muy poco velocidad de fluido, ¿sí? Si hay muy poca velocidad de fluido, se puede hacer algo para cambiar esa velocidad y mejorar el valor, ¿sí? Hay que ver también si es una especificación del producto, del sistema, o sea, ¿puedo yo necesitar que caliente despacio? Si necesito que caliente despacio, voy a adecuar el H al valor que yo realmente quiero. Por eso, depende del caso. Normalmente, ustedes tratan de tener el mayor U posible porque significa la menor área necesaria. Y es menos plata. ¿Por qué?
Porque un equipo que tenga un área más grande es más costoso. Y un equipo que tenga un área más chica es más barato. ¿Se entiende? Bueno, acá hay otras tablas, ¿ves? Acá hay otros valores. ¿Sí? En otras unidades también. ¿Sí? Acá ven para intercambiadores de carcasa y tubo. Ahí tienen otras tablas. Y acá, para transmisión de calor, otras tablas más, pero estas ya son placas, si mal no creo. Sí. ¿Sí? ¿Ven? Ahí están las tablas que les decía, y bueno, después está para intercambiadores de placa, las tablas de alfa Laval. ¿Se entiende? No sé si me fui por las ramas, más de lo normal. Sí, profe, gracias. Bueno, tema intercambiadores de placa. ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron ver los videos? ¿Les quedó claro? ¿Hay algo que no le queda del todo claro? Profe, yo sinceramente vi el teórico nomás. No pude ver el práctico todavía. Bueno. Bueno, a ver chicos, la idea, fíjense si pueden aprovechar el fin de semana para ver yo solamente les subí. Sí, puedo subir. Me pregunta Sofía si podría subir las diapositivas. Sí, las puedo subir. La verdad que no lo tuve en cuenta, como estaba en el teórico y estaba escrito, me pareció, bueno, pero bueno, se las subo. Se las subo. Le hago una pregunta para ver si estamos todos alineados. ¿Pudieron conseguir el libro? ¿Pudieron conseguir el libro de... El libro no, perdón. El apunte de Emilio? ¿Lo pudieron conseguir, aunque sea electrónico? No lo consiguieron, me dicen. Ok, estamos en un problema. ¿Cómo hacemos para que lo tengan? Porque ese tiene los teóricos. Entonces, si ustedes tienen una duda, pueden ir a leer eso. ¿Se entiende? O sea, que no está mal. Es más, lo necesitan después para aquellos que van a tener el teórico o a probar el práctico, promocionar, tiene la posibilidad del teórico promocionarlo, pero necesitan ir leyéndolo, si no todo junto va a estar medio complicado, ¿no? Pero bueno, le veo con Brenda a ver si se lo podemos escanear, no sé cómo hacer, porque son todas copias de libro, así que no lo pudieron conseguir o alguien lo consiguió y lo puede compartir. ¿Nadie lo consiguió? ¿Nadie lo tiene? ¿No? No, profe. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, que no lo tenía, digo. Bueno, yo veo con Brenda a ver qué podemos hacer. Tiene dos partes. ¿Qué dos partes? No sé. Sí, puede ser que está la parte 1 y parte 2. Sí. ¿Vos lo tenés, Juliano? Juliano. Sí, lo tengo, pero lo tengo en libro, no lo tengo como un archivo. Nadie sabe, nadie se comunicó con Emilio. ¿Tienen la posibilidad de comunicarse con él o no? No sé si está la fotocopiadora abierta en la facultad, no tengo idea. Si lo tienen. Si no, bueno, no sé cómo hacer para... La otra es que, no sé, se me ocurre a lo mejor dejar una copia en algún lado y que lo vayan a buscar, no sé, tampoco quiero hacer el curro de que alguien le saque una copia, no tengo, pero bueno, también se lo puedo dar a alguien, o conseguir que alguien lo venga y lo busque, o lo reciba y saque copia y me lo devuelva, por ejemplo. No sé. Profe, sí imprimen en la facu. Emi te deriva con Seba, otro chico que saca copias. Bien, De entonces última, también se alguien le puede puede mandar ahí. pedir que saque la... Digo, para que lo gestione. ¿Cómo sería? Emilio se lo deriva con alguien y alguien saca las copias. Claro, sí. Yo tengo en contacto de esta persona de Seba, que es otra fotocopiadora, y te deja $2 la copia, por lo menos por ahora. Entonces, chicos, podés poner acá el contacto o de qué forma pueden lograr ese
hacerse de esa copia, ¿no? Porque no la tengo electrónica, no va a salir muy bien si la hago con el CAM Scanner, va a quedar medio feo. El contacto sí lo tengo, ahora le pido también a Emi de última el resumen, no sé si me lo pasará y supongo que sí. No, pregúntale cómo pueden hacerse los chicos de eso, digamos. Que te diga, bueno, mandar un mensaje a tal y yo le preparo la copia, no sé cómo trabaja Emilio. Digo Emilio porque es el único que tiene no es el único, sino es el que sé que lo tiene. El resto no serán otras copias que andarán dando vueltas, pero vos podés encargarte de eso. ¿Tu nombre es? Nicolás, disculpe, profe, estaba mandando el número de teléfono de Seba. Sí, yo ahora le escribo a Emi y le digo a Seba que para ver cuánto saldría el resumen y después lo pongo en el grupo que tenemos. Claro, para que cada uno lo pueda buscar y hacerse ese resumen. De lo contrario, no veo forma de llevárselo. Si no, le tendría que decir desde qué página hasta qué página de cada libro que sacamos la copia. Es un quilombo. Eso es un extracto, ustedes lo estudian de ahí y con eso es suficiente. ¿Se entiende? De lo contrario, tienen que tener 6, 7 libros al lado. ¿Me entienden? Profe, Sí. disculpe, ahí hablé con Emilio y dice que lo dejó en un drive que hay en un grupo, no sé si están todos en el Sí, grupo. o sea, eso le estaba por decir que si el apunte es escrito a mano, hay uno en el Drive, que de último lo paso ahora por el grupo de WhatsApp, pero... No, el escrito no está escrito a mano. Ah, no, bueno, Copias, ese es el que está son en el copias del Drive. libro. Ah, no, bueno, en el Drive hay uno escrito a mano, digamos, un resumen. ¿Escrito a Pero mano? bueno. Sí, son hojas cuadriculadas Profe. y escaneadas. No, debe ser de algún chico eso. No, te ahí hablo. en el Drive Profe, en el están Drive, los en el apuntes. Drive hay un conjunto de archivos que son todos los apuntes del libro ese. O sea, hay que buscarlos ahí. Emilio ya lo pasó al grupo. No sé cómo mostrárselo cuál es bueno. Fíjense, dice apunte de tecnología de calor. Antes ya habíamos hecho una parte 1, parte 2, después hicimos un compendio que es completo. Es más o menos de este tamaño. Con todos los temas, uno al lado del otro, de dónde sacar el teórico que consideramos que está más o menos redondea. ¿Se entiende? Para que tengan eso para estudiar el teórico, estoy hablando, ¿no? Teórico. Pero creo que es necesario, más de una vez ante una duda, ir a buscar información ahí. Después están las tablas de calor, después está la guía, como otro tema, otra más, y bueno, y nada más. Después lo que vamos subiendo en cada clase, digamos. Las resoluciones de los ejercicios. ¿Se entiende? ¿Y este resumen, por la duda, no se lo podría enviar a Emi, profe? ¿O usted dice que él lo tiene? Lo tiene. Si yo se lo dimos a él. Por eso te digo que lo tiene él. Un compañero, bien, admito. Bien, seguimos. Sé que no han visto mucho, entonces lo que les propongo es ver un pequeño videito, si les interesa, cómo funciona un intercambiador de placas, si hay alguna duda. A ver si lo tengo por acá. Tengo un cacho. Es un videito muy simple, ¿no? A ver. No me está pasando. No sé por qué no me está dejando compartir pantalla. Bien, este es un videito muy simple, no le vamos a poner, pero quería mostrarles cómo fue. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, lo vemos. Bien. Bueno, esas son las placas, que ya estén en el teórico que estaba hablado.
Esta es la junta, ¿sí? Esta es una placa espina de pescado, ¿sí? Bueno, acá está el bastidor, las placas centrales, y ahí va. Lo que me pareció interesante de este video es cómo se inserta en el intercambiador. ¿Ven? Se van insertando, y se insertan en forma, ¿ven? Una en un sentido y la otra da vuelta. ¿Ven? ¿Para qué? Ya vamos a ver el flujo, cómo lo hacen. Se van insertando de esta forma. Este es un 1 a 1, ¿no? Un intercambiador 1 a 1. Se van poniendo las placas, después se cierra, las placas iniciales se cierran, se atornilla, y queda el paquete completo. ¿Está claro? Ahora, si queremos ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona cuando ingresa un fluido, ingresa el fluido, va subiendo por un lado de la placa, y vuelve y retorna por el otro. ¿Se entiende? Y el otro fluido, ahora vamos a poner el otro fluido, para que tengan un poco en forma práctica esto. Hay muchos de estos videos en YouTube, los pueden sacar y ver libremente. Bueno, ahí está uno de esos fluidos. Ahora vamos a ver cuando entra el otro fluido, ¿ven? Ahí viene el otro fluido, entra en toda la extensión y distribuye en las placas que no están ocupadas por el otro fluido, entonces el otro lado de la placa, y va calentando. ¿Sí? Y sale en ese camino. ¿Sí? Entonces el fluido caliente y el fluido frío. De esa forma se puede establecer. Ahí está el juego completo. Uno sube para un lado, el otro sube para el otro, están en contracorriente. Y ese sería el camino que harían. ¿Por qué esas ondulaciones? Precisamente porque la placa es corrugada. Entonces tiene lugares donde hay canales un poco más grandes, más finos, y eso hace que la turbulencia sea tal que los coeficientes de transferencia de calor en placas son muy buenos, excelentes, son los mejores. De hecho, hoy por hoy, en la industria, en general, se usa muchísimo el intercambiador de placa. Es lo que más van a ver, ni hablar en la alimentación porque son de limpieza fácil. ¿Sí? En la alimentación prácticamente es casi una cosa muy vista, pero en el resto de la industria se usa bastante y cada vez se usa más, porque han bajado los precios, y hoy un intercambiador de carcasa y tubo y un intercambiador de placa, el intercambiador de placa es un poquito más caro, pero es sumamente versátil. Como verán, vieron el paquete que es chiquito, ustedes pueden ampliar el paquete, es decir, poner más placas, que con un carcasa y tubo, o con un doble tubo, yo creo que están viendo ya doble tubo. Sí, en el caso de doble tubo pueden poner más horquillas, pero no es tan versátil como este, y no se puede limpiar. O sea, en vez de estos se pueden limpiar, si hay algún problema. El único problema que tienen estos equipos es la posibilidad de pérdida, que los hace un poquito peligrosos para fluidos que son, digamos, explosivos, ¿no? O sea, si ustedes están trabajando con nafta, y medio que está complicado, porque si llega a prender fuego o estar en contacto cerca de una bomba, o algo que pueda hacer una ignición, y bueno, van a tener una deflagración, con lo cual van a tener un problema. Pero si no, son bastante usuales. También para ese tipo de circunstancias hay equipos especiales que son los cerrados, que son placas y a su vez está cerrado el equipo. Por eso, hoy ha avanzado bastante la tecnología y es muy probable que ustedes se encuentren con distintos tipos de equipos, de placas, que son bastante económicos y son bastante versátiles, y ese creo que es la principal. Y a su vez tienen muy buenas coeficientes de transferencia de calor. Entonces son equipos que duran mucho, que tienen bajo coeficiente de ensuciamiento, que trabajan bastante bien, son bastante estables, que son versátiles porque pueden ampliarse, que pueden ser usados para una cosa y después para otra, porque como son placas de acero inoxidable,
en su mayoría. Hay otras placas que son más especiales todavía, por ejemplo, aleaciones de titanio que se usan. Por ejemplo, hay una utilización de este tipo de placas que son súper especiales y son súper caras también, ¿no? Pero se usa, por ejemplo, cuando ustedes tienen, en la industria alimenticia, cuando vas a fabricar un producto, normalmente le agregás sal, ¿sí? ¿Cómo se agrega la sal? Bueno, con una solución salina, se le agrega la mezcla. Pero esa solución salina a veces la necesitas calentar, porque tenés que tenerla a la condición que está la mezcla total, para no enfriar la mezcla. Entonces, un equipo para intercambiar calor con una solución salina, bueno, la sal, el cloruro de sodio, mastica todo. Incluso el acero inoxidable, lo fragiliza en el tiempo. O sea, para que ustedes tengan una idea, una cañería de 316 o 314, ¿se ubican qué es lo que estoy hablando? ¿Vieron algo de materiales? ¿Me escucho? ¿Vieron o no vieron? Materiales. ¿O todavía no lo vieron? ¿Nadie puede No, hablar? profe, por lo menos a mí no me suena de lo que está hablando. 316 y 314, ¿lo han escuchado hablar del acero inoxidable? ¿No? Sí, profe, algo vimos, pero bastante poco. Bueno, créanme que es una materia muy necesaria saber y conocer de materiales en industria, porque después van a tener que transar o trabajar con ese tipo de cosas, y es importante que lo tengan en cuenta, que un 316, que un 314, son distintas aleaciones de acero inoxidable. Pero un 316 o un 314 común, en un año, año y medio se lo come. Se lo fragiliza tal que empieza a perder, por todos lados. En la fábrica se nos ha partido placas, fisurar placas de intercambiadores. Voy a decir, ¿por qué? Y bueno, por el cloruro. Los cloruros son un veneno para las cañerías, o sea, ni hablar de acero al carbono. Si usan acero común, se lo lleva puesto. Pero, y aparte al reaccionar con el hierro, digamos, le cambia el gusto hasta el alimento. O sea, no se puede usar, se tiene que usar acero inoxidable. Pero el acero inoxidable también lo ataca y lo fragiliza. Con lo cual, ustedes están trabajando y de pronto se empieza a perder, quieren reparar la pérdida pegándole un punto de soldadura y se les abre. Se les abre la cañería, o sea, se le hace un hueco, porque está frágil el material. Entonces tienen que cambiar la cañería. Para esos casos, y en algunos casos, cuando conviene, se usa el 316T, que es con titanio, ¿sí? Y para los intercambiadores también, con titanio. ¿Sí? Se le hace una aleación especial con titanio que resiste un poco más. En vez de cambiar cada 2 años, o 3 años, o 3 años, ponele 4 años, en el mejor de los casos, lo cambian cada 6, 7. O sea, le da un poquito más de vida útil, pero son 60, 70% más caro. ¿Sí? Les digo porque es algo que cuando lo ves te das cuenta, y realmente si lo ves en planta te vas a dar cuenta y decís, wow, cómo se mastica el cloruro de sodio, simple como eso, cómo destruye todo lo que hay. Y les puedo asegurar que destruye las bombas, las tenés que cambiar, pero no funcionan más. O sea, no funcionan más, se degradan, se rompen. Y se lo debo como un comentario, una realidad que normalmente en los libros dice algo, pero las salmueras son terribles. Bien, no sé por qué lo decía, pero bueno, evidentemente en el caso de los equipos, salvo en ese tipo de situaciones, que también para un carcasitubo es lo mismo, lo va a destruir, y va a ser mucho más caro, pero por ejemplo en un quemadero de placas, si se te dañan placas, si se te desgastan, vos no tenés que cambiar el bastidor ni nada, cambiar las placas. Sale mucha plata, ¿no? Porque cambiar las placas es prácticamente cambiar el equipo, pero a veces salvás el bastidor. A veces salvás la placa también, algunas placas se pueden salvar, otras se tienen que cambiar, entonces se usa eso. Lo mismo, otra de las cuestiones de los intercambiadores de placas que no están en lo que yo les dije, es que las juntas suelen ser bastante saladitas de cambiarlas, por eso es importante cuidar a las juntas, cuidar de las sobrepresiones, de los sobrecalentamientos que pueda haber,
porque si se daña la junta, le sale más o menos un 30% del valor de la junta, ¿no? Del valor del equipo. O sea, son caras, son realmente caras. Un equipo de $6.000, por ejemplo, le sale un juego de juntas $1.000, ¿sí? ¿Sí? $6.000 es un equipito chiquito, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de dimensiones, un equipo de, a ver, de un tamaño de 20 centímetros por 50 por 50, 60 placas, más o menos de acero inoxidable 316 común, $6.000, $7.000, $8.000, dependiendo del caso, de la cantidad de placas. Para que tengan una idea, o sea, un equipito chico para una instalación chica, son caros. Son caros y bueno, en realidad un casi tubo saldría más barato, pero como son de dimensiones chicas también suelen ser caros porque la construcción es más pequeña y es más específica y necesita más mecanizado, entonces también suelen ser caros. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, pero son equipos caros, tienen mucha versatilidad y se pueden usar partes en el caso de que las placas no funcionen, pero tienen esos inconvenientes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. La idea es que la clase próxima yo les voy a subir un video de la parte práctica, de un ejemplo de un ejercicio, y los ejercicios hechos, y ejercicios hechos directamente, o sea, un planteo y el ejercicio hecho. Como para que ustedes vean cómo se hace, un ejemplo común y corriente. La idea es que agarren el ejercicio, y antes de mirar cómo se hace, traten de hacerlo ustedes. Y se planteen todas las dudas que tienen, y después vean el ejercicio y digan, mira cómo lo resuelve así, la resuelve acá. Esa es la forma que creo la mejor. Ustedes verán, son ingenieros como yo, y verán cuál es si eso les sirve. Yo les aconsejo que hagan así. No sé si hay alguna duda respecto a placas, si tienen alguna pregunta adicional. ¿Algo? ¿Está todo bien? Veo que son pocos los que están hoy. ¿Hay algún problema? ¿Han tenido algún problema que bajaron a 40, de 80 a 40? ¿Alguien están estudiando algo en particular? ¿Los están enloqueciendo con alguna cosa? ¿Mm? No, profe, creo que no. Bueno, entonces avísenle a los otros 40 que, digamos, que lo aconsejable, no sé si esta clase es necesaria o no para ustedes, pero es aconsejable que sigan la materia, si no se van a quedar complicados. Les vuelvo a decir, esta es la parte lenta de la materia. Cuando están los conceptos dados se va a ir más rápido. Por eso creo importante que realmente lo aprovechen, todo lo que puedan. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada, chicos, estamos. ¿Hay alguna duda, alguna necesidad? Yo les subo los power de los videos de clase para que los tengan como, si los quieren tener como consulta, para leer alguna cosa, algo que no les quedó claro. ¿Mm? Bueno, entonces, si estamos todos de acuerdo, nos vemos la próxima clase. Yo les voy a subir esa parte, y vamos a ver algo de resolución, si queda alguna duda, alguna cuestión que necesiten, pero les pediría sí que se tomen el trabajo de hacer un ejercicio, para que aprovechen la clase, si no, de lo contrario, yo les voy a explicar, ahí van a entender seguro, porque sin hacer es fácil entender, pero después cuando lo hacen, suele ser diferente. Que yo se lo explique así al pasar, que hacerlo uno, ahí surgen las dudas, y lo bueno sería que las tengan antes de empezar
la próxima clase, que vamos a ver la parte práctica, cómo se hacen los ejercicios. Bueno, si no hay más nada, cerramos la clase. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos viendo. Listo, Gracias, entonces, profe. Nos vemos. nos vemos. Hasta luego.